Evangelio de hoy, viernes, 10ª semana del tiempo ordinario. Sagrado Corazón de Jesús, solemnidad. Sagrado Corazón de Jesús, yo seré tu fortaleza, nada temas. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 11. El Señor se enamoró de vosotros y os eligió. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: Eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, el Señor con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios verdadero y fiel. Él guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos, pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora. Guarda pues los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy, poner en práctica. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 102. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser, a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. Dios nos amó. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros,
Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Aclamación antes del Evangelio. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Soy manso y humilde de corazón. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Has revelado estas cosas a los pequeños. Los más sublimes misterios del reino mesiánico son revelados a los sencillos y humildes, a los pequeños, vale decir, a los que se tienen por pequeños, pero que en realidad son los únicos grandes en la presencia de Dios. En cambio, lo más recóndito del amor de Dios queda oculto para los soberbios, para los que a sí mismos tienen por grandes y poderosos. Ya en los tiempos de Jesús, los escribas y fariseos, por su soberbia y autosuficiencia, no alcanzaron a comprender la mesianidad de Jesús, y en cambio los apóstoles, sencillos y pobres hombres del pueblo sufrido, sin mayor cultura, de humilde corazón, que no presumían de sí mismos, porque no tenían de qué presumir, tuvieron acceso a las íntimas conversaciones y trato con el Señor. Es que la sabiduría mundana no basta para conocer los misterios y secretos de Dios. Si yo quiero penetrar en el corazón divino de Jesús, deberé dejarme llevar por el amor, por la acción del Espíritu Santo. No pretender tanto hacer yo cuanto dejarme hacer por el Espíritu. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Esta breve afirmación de San Mateo es considerada como su más valioso acerto. Es una clara y terminante confesión
de la divinidad del Hijo. Se trata aquí de un conocimiento absoluto y total. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre en la plenitud de su ser. Ambos, por tanto, son iguales en naturaleza, en plenitud de divinidad. Pero Dios no ha querido que las divinas relaciones de la Trinidad quedaran del todo ocultas para la criatura. En la medida en que ésta está capacitada para recibirlo, ha querido Dios hacerla partícipe de sus divinos secretos, y es el Hijo el encargado de hacernos esta revelación del Padre y del Espíritu. Pero no nos confundamos, no se trata de un mero conocimiento existencial, del hecho de la existencia del Padre y del Espíritu, sino un conocimiento de cómo es el Padre, de su naturaleza divina, de cómo es para nosotros, de cómo está dispuesto a tratarnos, si nosotros lo aceptamos en su espíritu. Todo esto nos lo enseña solamente el Hijo, solamente Él nos lo puede revelar, pues solamente Él lo conoce en plenitud y en profundidad. Solamente Él lo conoce como Verbo y como Hijo, vale decir, a nuestro tosco modo de explicarnos, conceptualmente y experimentalmente. Y el Hijo de hecho nos lo ha revelado, nos ha dado a conocer al Padre, nos ha dicho cómo es de bueno nuestro Padre Celestial, cómo ama a sus hijos y se preocupa por ellos, cómo los santifica por su Espíritu y los eleva por su gracia. Y nosotros hemos sido los felices afortunados que hemos recibido ese conocimiento, esa revelación. Gracias, Señor, por tu bondad, pero me hace temblar la responsabilidad que esa predilección comporta. Cuando el Señor concede un don, pedirá cuentas del mismo. ¿Cómo podría responder al Señor este momento de todo lo que me ha concedido? Vengan a mí todos los que están agobiados y afligidos, y yo los aliviaré. ¿No podría el Señor haber pronunciado palabras más alentadoras y que mayor confianza nos dieran? Palabras que resonarán en nuestro corazón cada vez que la aflicción y el dolor hinquen su diente en él. Jesús llama así e invita a todos los que se hallan oprimidos por algún pesar, a los que sufren cualquier dolor y miseria, y a todos promete consuelo y alivio. En su compañía y en su trato hallarán la paz y el alivio para todas sus penas. Hermoso texto el Evangelio, no solo para nuestra meditación, sino sobre todo para nuestra vida. A veces el peso de la vida, con sus variadas circunstancias, puede tomarse difícil y pesada. El cumplimiento del deber, con no poca frecuencia, resulta duro y arduo. También permite el Señor con alguna frecuencia que los mismos que nos rodean, quizá
aún involuntariamente y con la mejor buena voluntad, nos hagan sufrir, produzcan un vacío a nuestro alrededor, olviden nuestro actuar, sospechen en nosotros intenciones que nunca cruzaron siquiera por nuestra mente. En circunstancias tales o parecidas, el recurso al corazón de Cristo es el lenitivo más eficaz y seguro. Allí encontraremos paz y alivio, suavidad y calor de comprensión y afecto. Mi yugo es suave y mi carga liviana. El Señor se está refiriendo aquí a la opresión de tanto formulismo en la observancia de la ley que exigían rígida y ásperamente los rabinos. En cambio, Jesús promete ser manso y bondadoso, sencillo y comprensivo. En contraposición, dice el Señor que su yugo, la ley que Él propone, es suave, no es insoportable ni aplastante. Estas palabras de Jesús nos deben hacer pensar que si la observancia de la ley, sea de la ley natural, de la ley eclesiástica o de otra cualquier ley legítima a la que estemos sometidos por razón de nuestra vocación, nos resulta pesada y difícil, deberemos pensar que no es tanto la ley cuanto las disposiciones personales con las que enfrentamos el cumplimiento de la ley, las que son causantes de ese peso y de esa dificultad. Por eso nos dice, aprendan de mí. Si bien a pesar de ser esa la traducción más corriente y literal, la intención del Señor al hablar así es decirnos que nos dejemos instruir por Él, que aprendamos lo que Él enseña en su escuela a sus discípulos, que también nosotros frecuentemos su escuela. En consecuencia, más que como ejemplo, se nos presenta aquí Jesús como maestro que enseña, pero que enseña lo que primeramente Él ha hecho y vivido. Jesús comenzó a hacer y enseñar lo que hacía. Hechos 1, versículo 1. Y así encontrarán alivio. Nuestras vidas se hallan hoy fuertemente tensionadas por las circunstancias ambientales, ya sea personales, ya sociales. Todo eso nos está obligando a llevar una vida de congoja, de temor y de angustia. Solamente recurriendo al corazón amantísimo del Salvador, en el que ciertamente hallaremos paz y tranquilidad, podremos compensar esas tensiones. Nuestras mismas inquietudes personales, nuestros desmedidos deseos y ambiciones, que frecuentemente son los principales causantes de la inquietud de nuestra vida, se irán serenando, suavizando, ordenando en cuanto hagamos que sea la voluntad del Señor la que gobierne nuestra vida. Vivencia. Dios resiste a los soberbios, a los humildes les da su gracia. Dios no cambia sus modos de obrar. Sigue hoy ocultándose a los soberbios y sigue revelándose a los humildes. Dame, Dios mío, un corazón manso y humilde como el tuyo. Tú, Señor, eres bueno e indulgente,
rico en misericordia con aquellos que te invocan. Salmo 86, versículo 5. Tomar sobre sí el yugo es sinónimo de aceptar la voluntad del Señor, el mensaje de Jesús. Él mismo nos anima a ello, diciendo que es un maestro bueno y comprensivo en sus sentimientos y sinsabores. Suelo echar la culpa de ello a los demás. Quizás sea yo mismo el causante y el responsable. Al menos ciertamente seré el responsable de que esas situaciones perduren en mí, por no recurrir a aquel que de un modo seguro y suave está dispuesto a ser el lenitivo de todas mis penas.